mundo se dirige hacia una extinción acelerada. Esta es la pirámide poblacional de Europa. Esta de aquí es la de China. Y esta es la de uno de los casos más sonados de todos, la de Japón. Las tasas de natalidad de los países desarrollados ya están llegando a 1, lo que significa que cada una de las futuras generaciones tendrá la mitad de población que la anterior. A este ritmo nos enfrentamos a un colapso demográfico que supondrá la mayor crisis vista en la humanidad. Sin embargo, en este futuro oscuro hay un rayo de esperanza. En plena caída global de la fertilidad, Israel es la gran excepción del mundo desarrollado. El país hebreo mantiene una tasa de 2,83 hijos por mujer. Es decir, no solo supera el umbral mínimo para mantener su población, sino que lo hace con mucho margen. Esto es tan extraordinario que Israel es el único país desarrollado donde la población sigue creciendo sin necesidad de inmigración, y su tasa de natalidad es prácticamente la misma que en los años 80. Y ojo, porque esto no es solo una cuestión religiosa. Aunque es verdad que hay judíos ultraortodoxos que tienen 10 o 12 hijos cada uno, la realidad es que el resto de personas, incluso las que no son creyentes, han mantenido natalidades muy estables durante estos 45 años. Lo de Israel es literalmente un milagro, una excepción mundial que podría ser la clave del mundo para evitar la extinción demográfica. ¿Qué ha hecho Israel para evitar el colapso poblacional? ¿Cómo afectan la religión, la economía o los conflictos bélicos a su tasa de natalidad? Y la pregunta más importante, ¿pueden los países desarrollados aprender algo de Israel? Amigos, la cuestión que tratamos en este vídeo va a ser el verdadero drama de los próximos años. El colapso demográfico que estamos viviendo no solo será un problema social, sino sobre todo uno económico. Por un lado, con una población envejecida más dependiente en salud, los servicios sanitarios públicos no tendrán financiación suficiente. Solo imagina lo que puede ocurrir con las listas de espera si tenemos en cuenta que los servicios sanitarios ya están saturados en 2025. Luego, por otra parte, los sistemas públicos de pensiones dejarán de sostenerse. Bueno, ¿qué demonios? Si es que ya no se sostienen y eso que la generación boomer todavía no se ha jubilado. La única solución a largo plazo pasará por grandes subidas de impuestos y duros recortes en los servicios sociales. Los políticos lo niegan, pero vamos hacia lo que se conoce como un estado asistencial de subsistencia. Aquí, amigos, siempre lo hemos mantenido. No podemos depender de los estados modernos para garantizar nuestro futuro. Eso hay que tenerlo claro. Quienes pueden optan por ahorrar y gestionar su patrimonio. Lo hacen por su cuenta, por construir un colchón que en el futuro les permita vivir o asistir a clínicas privadas, por ejemplo. Pero claro, no todo el mundo sabe cómo hacerlo. La educación financiera en el sistema educativo no existe y eso condena a la mayoría de personas a hipotecar su futuro según lo que decidan los políticos de turno. Sin embargo, ¿sabéis qué? La cosa está cambiando. En marzo de 2025 anunciamos junto a la Universidad de las Hespérides el primer programa universitario europeo en inversión multimercado y diversificación. Una especialización universitaria absolutamente única, la primera en todo el sistema educativo superior que forma a sus alumnos desde cero para saber invertir de forma segura, tanto en bolsa como en campos tan diferentes como la inversión inmobiliaria, la renta fija, las materias primas, los criptoactivos o los derivados financieros. Profesores como Juan Rayo, de sobra conocido, como Gonzalo Recarte, director general de Cobas, que es una de las gestoras de inversión más prestigiosas e importantes y reconocidas de toda España, como Elena Rico, gestora patrimonial de Renta 4, que es el banco de inversión independiente más grande del país, como Pau Antó, uno de los inversores inmobiliarios más exitosos, y así hasta 50 profesionales del más alto nivel. Esta es la formación con la que ya puedes aprender de inversión sin tener que depender de gurús o de cursillos online de dudosa fiabilidad. Y todo ello además con un título universitario reconocido con créditos oficiales europeos para que puedas también mejorar tu currículum. Amigos, os estoy hablando de un programa que ya ha sido todo un éxito porque en su primera edición tuvo más de 3.000 matriculados, lo que la han convertido en la formación financiera más exitosa del mercado hispanohablante. Y ahora, por fin, vuelve a abrir sus puertas el próximo mes. Apunta esta fecha, el próximo domingo 5 de octubre a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, celebraremos una reunión en Zoom en directo junto a Juan Ramón Rayo. Una reunión donde presentaremos el nuevo curso académico del programa de formación, donde explicaremos todos los detalles y donde por supuesto responderemos a vuestras preguntas. Ojo, las plazas son limitadas y en la anterior edición se llenaron muy rápido, así que asegura tu puesto en la reunión de Zoom clicando ahora en el enlace que os dejamos en la descripción o con el QR que ves en pantalla. Dicho esto, amigos, nos vemos el día 5 de octubre a las 7:07 de la tarde junto a Juan Ramón Rayo. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Si queremos saber la clave del éxito de Israel, primero tenemos que saber por qué está cayendo la natalidad en el resto del mundo. Y la respuesta es que hay muchos factores, pero uno de los más sonados es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Parece sentido común, cuantas más mujeres trabajan, menos tiempo para criar hijos. Blanco y en botella, ¿verdad?
Pues lo cierto es que no está nada claro. Hay países que tienen un montón de mujeres trabajando y una natalidad que es baja, pero también los hay con muchas mujeres en casa y una natalidad igual de baja. Y aunque hace décadas sí que parecía haber una relación inversa, tampoco nos sirve para explicar lo de Israel. Porque ojo, las mujeres israelíes no es que precisamente trabajen poco. Si esa fuera la clave, entonces las mujeres de Corea del Sur, que tienen un 15% menos de participación laboral que las israelíes, deberían tener muchos más hijos. Pero no, tienen casi 4 veces menos. Y ojo, no penséis que las mujeres israelíes solo trabajan en puestos donde no es posible desarrollar una carrera profesional que las aparte de la maternidad. Para nada. Israel es uno de los países con más universitarios del mundo. El 42% de la población de entre 24 y 64 años tiene un título universitario y el 60% de ellos son mujeres. Por otra parte, la vivienda tampoco explica el fenómeno. Según un estudio de 2022, el metro cuadrado de obra nueva cuesta 5.700 euros, es decir, más que en Francia o Alemania, donde ronda los 4.800. Y eso que el PIB per cápita israelí está mucho más cerca del español que el alemán o el francés. Y sin embargo, da igual, Israel sigue teniendo hijos a pesar de que pagan mucho por la vivienda. ¿Cómo puede ser? Pues aquí es donde viene el giro. Lo que en otros países sería un problema, en Israel puede ser la clave. Y aquí estoy hablando de los abuelos. Como Israel es un país pequeño y densamente poblado, la abuela siempre está cerca. En una encuesta, el 83% de las madres judías laicas de entre 25 y 39 años afirmaron recibir el apoyo de los abuelos de sus hijos, mientras que solo el 30% de las madres alemanas afirmó lo mismo. Israel es uno de los países donde los abuelos más ayudan con la crianza de los niños. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero vamos a ver, Óscar. En los países mediterráneos también hay núcleos familiares que son muy fuertes y también es muy normal que los padres dejen a sus hijos con los abuelos, pero aún así la natalidad en estos países está por los suelos. Y sí, es cierto, pero ojo, porque esto es solo una pieza del puzzle. Lo interesante es que en Israel los abuelos no solo cuidan, también invierten, e invierten mucho, porque en lugar de esperar a dejar a sus hijos una herencia cuando ya no están, muchos abuelos israelíes echan mano de sus ahorros en vida para ayudar a sus hijos a comprar casa cuanto antes. ¿El objetivo? Pues que se independicen rápido, y con un poco de suerte que también se den prisa en darles nietos. ¿Es esto lo único que marca la diferencia? Pues no, no es lo único, pero sí que ayuda. Aunque si criar un hijo es cosa de toda la tribu, aquí también tenemos que tener en cuenta el Estado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede el Estado, el gobierno, ayudarte a tener más hijos? La respuesta es complicada, pero podríamos decir que sí, con matices. Desde luego, existe una correlación positiva entre las ayudas y la natalidad. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Por un lado, no todas las ayudas son iguales. Por ejemplo, la Hungría de Viktor Orbán gastó el 5% del PIB en impulsar la natalidad. ¿El resultado? No consiguió absolutamente nada. ¿Por qué motivo? Pues el principal error fue centrarse en el primer hijo, ayudar a las familias a tener un hijo que igualmente iban a acabar teniendo, porque el problema de la natalidad no es que la gente no quiera tener hijos, sino la cantidad de hijos que quiere tener. Así que en vez de incentivar que las familias ya existentes tuvieran un segundo o tercer hijo, simplemente se tiró el dinero en adelantar el primerizo. Pero es que, ojo, incluso si se diseñara un mejor sistema, habría otro problema. El coste. Según el demógrafo Lyman Stone, Taiwán tendría que gastar entre $12.000 y $15.000 por niño cada año para alcanzar la tasa de reemplazo. ¿Eso cuánto es? Pues entre el 9 y el 22% del PIB. Una auténtica salvajada. Sea como sea, lo cierto es que tampoco hace falta discutir si estas ayudas son o no importantes o si merecen o no la pena. Volvamos con este gráfico, pero ahora vamos a colocar a Israel. Como veis, el Estado hebreo está bastante en la media del resto de países desarrollados en lo que a ayudas se refiere. Si Israel ofreciera muchísimo más dinero a las mujeres con hijos, entonces tendríamos que discutir si ese dinero de verdad hace que tengan más hijos. Pero como ofrece una cantidad completamente promedio, está claro que esta no es la explicación de la alta fertilidad israelí. Y sí, aquí estamos teniendo en cuenta las ayudas indirectas, como la baja de maternidad o paternidad, que tampoco son nada del otro mundo en Israel, al menos comparadas con Europa. Además, pensadlo de esta manera. Los países nórdicos son famosos por tener un estado del bienestar enorme y muchas políticas de conciliación familiar. No obstante, todos estos países tienen tasas de natalidad muy por debajo de la de los Estados Unidos, que es famoso por hacer justo lo contrario. Vamos, que la clave de la natalidad no está en las ayudas. Ahora bien, existe una ayuda pública de otro estilo que sí ha podido ser clave en Israel, porque ¿sabíais que en el Estado hebreo la fecundación in vitro es prácticamente gratuita? En 1994 el Parlamento israelí aprobó que la sanidad pública y los seguros privados cubrieran los tratamientos de fecundación in vitro hasta el segundo hijo. Como sabéis, esta técnica se vuelve menos confiable y mucho más cara cuanto mayor sea la mujer, pero los israelíes no impusieron ningún criterio de edad. El resultado lo estáis viendo en pantalla. El uso de esta tecnología se disparó y hoy Israel es
campeón mundial en ese sentido. Ya en el año 2010, Israel realizó 4.400 ciclos por millón de habitantes, que son 1.500 más que Australia, el segundo país que más estaba utilizando esta técnica de reproducción asistida. El resultado, se estima que esto disparó un 30% los hijos por mujer de las mujeres entre 41 y 47 años. Hoy, el 5% de todos los nacimientos ocurren gracias a esta tecnología, lo cual es bastante. Ahora bien, tampoco explica todo el boom demográfico de Israel, porque tened en cuenta que gracias a la popularización de esta técnica, muchas mujeres jóvenes decidieron retrasar la edad a la que tienen hijos. Así que parte de ese 30% de crecimiento en mujeres mayores se compensa con menos hijos entre las más jóvenes. Sea como sea, ahora mismo ha llegado el momento de dejar de mirar la economía y empezar a mirar a otra cosa más importante, la cultura. Algunos analistas han definido Israel como un campo de batalla demográfico entre judíos y musulmanes. Los motivos supongo que no los tengo que explicar. Y ojo, porque esta idea no pertenece solo a algún que otro analista. Atentos a las palabras de David Ben Gurión, el primer ministro de Israel. Para la supervivencia y la seguridad del Estado de Israel, una mayor tasa de natalidad y un aumento de la inmigración son esenciales. Comparó a las mujeres judías con menos de 4 hijos con reclutas que evaden el servicio militar. Claro, esta hipótesis tiene un problema. Corea del Sur o Ucrania son otros dos países que también han sufrido una presión muy fuerte para tener más hijos por cuestiones bélicas, pero en ambos casos la natalidad se ha desplomado igualmente. Es cierto que son casos muy difíciles de comparar. Es posible que en Israel, al haber más convivencia dentro del mismo territorio, la presión por tener más hijos que el resto sea mayor. Y ¿sabéis qué? Existe evidencia que apunta en esta dirección. Un trabajo del año 1996 estudió la natalidad en los distritos electorales que tendían más a votar a partidos nacionalistas. El resultado, efectivamente, el nacionalismo predecía mucho mejor el número de hijos que la religión, que por cierto, mucha gente también intenta explicar la natalidad israelí con la religión, pero esta explicación se queda algo coja. Para empezar, la tasa de natalidad de los judíos seculares, los que no creen ni practican la religión judía, se ha mantenido igual de estancada que la de otros grupos religiosos, aunque sí es cierto que es algo más baja. Pero es que además Israel no es un país tan religioso como la mayoría de gente se piensa. Según varias encuestas, entre el 40% y el 50% de los judíos no ayuna durante el Yom Kippur, y el 60% tan solo va a la sinagoga una vez por semana o menos. Y volviendo al tema anterior, al final la mayoría de expertos coinciden en una cosa: Israel está evitando el invierno demográfico por motivos culturales, ya sea por la herencia de la región, el trauma de la pérdida de la población en el Holocausto o por la presión competitiva de ser la etnia mayoritaria. La cultura explica la natalidad mucho mejor que la economía. Según otra encuesta, incluso las mujeres judías y no religiosas desean tener 3,1 hijos de media, mientras que cuando se pregunta esto a las mujeres europeas responden que 2,2. Luego en la práctica tienen muchos menos, pero tampoco sabemos exactamente el motivo. Pero amigos, si nos quedáramos aquí, el vídeo todavía se quedaría algo cojo. No sé, la respuesta de la cultura en general, ¿qué queréis que os diga? No parece muy satisfactoria. Por suerte, todavía hay un detalle que nos puede ayudar a explicar cómo Israel ha surfeado el invierno demográfico. Pero para explicarlo, tenemos que hacer las maletas y volar de Tel Aviv hasta China. Seguro que todos conocéis la política del hijo único. Lo que quizá no sabíais es que la China comunista de Mao hizo otros experimentos con la natalidad antes de llegar a esa política. Uno de ellos fue la campaña más tarde, durante más tiempo y menos. Por resumirlo mucho, hablamos de un éxito. La tasa de natalidad de los Han se redujo a 0,8 hijos por mujer. Una auténtica locura. Y ahora os pregunto, ¿qué creéis que ocurrió con la natalidad del resto de etnias minoritarias? Pues atentos. Pues resulta que estas minorías también tuvieron menos hijos, pero lo realmente importante es que las minorías con más contacto con la etnia Han, que era la que estaba obligada por ley a tener menos hijos, fueron las que también redujeron más su natalidad. Es como si, al ser una minoría muy pequeña rodeada de una mayoría, decidiera imitar lo que hace esa mayoría. Una especie de contagio social. ¿Me vais siguiendo? Dicho de otro modo, la tasa de natalidad puede variar por simple imitación cultural. Si estás rodeado de gente que tiene muchos hijos, entonces será más probable que tú también tengas más hijos. En parte, este fenómeno se debió a que, efectivamente, como los Han tenían menos hijos, dedicaban más recursos a cada hijo, sobre todo más educación. Así que si el resto de familias querían competir contra esos niños, ellos también tenían que reducir el número de niños que tenían para poder dedicar más recursos a formar muy bien a unos pocos niños. Pero ojo, porque este fenómeno también se daba entre las familias de etnias minoritarias que tenían trabajos muy mal pagados y que nunca iban a poder competir contra los chinos Han. Y con todo esto en mente, ahora volved a pensar que podría pasar algo muy similar en Israel. Sin embargo, en sentido contrario. En vez
vez de reducir la natalidad, la imitación cultural podría estar llevando a las familias a imitar lo que ven. Otras familias donde lo normal es tener 3, 4 o 5 hijos. Por supuesto, esto ocurre en todos los países, pero solo en Israel se juntan todos los factores que hemos estado comentando y se refuerzan por este contagio social. Ahora bien, esto no quiere decir que la natalidad en Israel vaya a mantenerse tan alta para siempre. La inmigración cada vez es más importante, y aunque despacio, los hijos por mujer de muchos grupos como los judíos seculares ya están empezando a caer. De hecho, en el año 2002, las mujeres judías solían tener su primer hijo con 27 años, pero hoy ya pasan de los 28 y medio. Como dirían en Juego de Tronos, Winter is coming, aunque eso sí, a Israel le llegará bastante más tarde. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Sabíais que Israel era el país desarrollado con la tasa de natalidad más alta? ¿Creéis que los factores más importantes son económicos o por el contrario la clave está en la cultura local? Podéis dejarnos vuestras respuestas en los comentarios. Y muy importante, no olvidéis apuntaros al Zoom del día 5 de octubre donde presentaremos todos los detalles de la segunda edición de la formación más disruptiva en inversión que vais a poder encontrar en el mercado. Y tampoco olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que no olvidéis suscribiros si es que todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, nos haréis un enorme favor dándole al botón de like. Y ahora sí, una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.